Todos muy buenas noches, bienvenidos a este estudio, a esta tertulia que hemos llamado ¿Qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo? Y pues como su nombre lo indica, lo que estamos viendo es qué nos dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Así que vamos a conocer quién es el Espíritu Santo a través de lo que la palabra nos va revelando. Ya hemos revisado el Evangelio de Mateo y vamos por el Evangelio de Marcos. La vez pasada estuvimos hablando acerca de el capítulo 3 del 20 al 30. El 28. Específicamente en el versículo 28. Así que pues estamos los tres en este momento, que les voy a preguntar a los dos. Y no sé, Eduard, si tú recuerdas qué fue lo que vimos hace 8 días. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Iván, Caro, qué gusto verlos. Pues sí, estaba muy interesante porque estábamos hablando acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Resulta que el Señor echa fuera un demonio y hay unos personajes que dicen que él echa ese demonio es por el poder de Belcebú. Y entonces el Señor Jesús les dice que no, que es por el dedo de Dios. Y eh, y que si él hace las cosas por el dedo de Dios, pues el reino de los cielos se ha acercado, si no me equivoco. Bueno, la cuestión es que dice en el versículo 28, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y entonces lo que habíamos visto es que la blasfemia, según lo que dice la palabra, contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Bueno, me quedan, por ejemplo, las dudas si se está refiriendo a la salvación o de pronto alguna persona se salva y tiene que rendir cuentas en el cielo, pues no tocamos ese tema. Eh, y tratábamos de mirar, bueno, ¿qué será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Entonces, bueno, es muy interesante ese tema. Digamos que habíamos dicho, hijo de madre, blasfemar contra el Espíritu Santo es, por ejemplo, decir un adjetivo negativo del Espíritu Santo, pero en realidad estas personas que están diciendo que Jesús echa a los demonios por el poder de Belcebú, pues ni siquiera están mencionando al Espíritu Santo. Entonces pareciera que la blasfemia contra el Espíritu Santo se refiere a otra cosa. Habíamos visto que el Espíritu Santo tenía una obra y era señalar a Jesús. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo es el que da la señal y muestra a Juan el Bautista que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo habíamos visto en Juan. Entonces, la obra del Espíritu Santo es que están señalando y dando testimonio de Jesús. Entonces, yo podría pensar que blasfemar contra el Espíritu Santo es negar la obra del Espíritu Santo. Es decir, no reconocer a Jesús a pesar de que está viendo estas obras eh, milagrosas. Bueno, no sé, íbamos ahí. No sé ustedes qué piensen, cómo lo ven, si estoy muy, muy equivocado. No, creería que sí, no sé si tú tengas más que No, ya Eduardo dijo todo. aportar acerca de... Pues sí, realmente eso fue como lo que pudimos revisar y de lo que tengo memoria también. Es que estuvimos hablando de eso, de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí? También dijimos que no se puede blasfemar contra el Espíritu Santo sin conocerlo. ¿Sí? O sea, que alguien que no sepa, que alguien que no lo conozca, pues realmente no va a poder negar la obra, ¿sí? Que era más o menos como lo que acabas de decir, que en sí es negar lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Jesús, ¿sí? O negar la obra pues de Jesús en esta tierra, ¿sí? Y fue creo que lo que pudimos concluir. Yo creería que eso relacionado a que si de pronto tiene perdón más adelante, pues no sabría decirlo, la verdad. Creo que sí, lo vamos a ver más adelante cuando diga que cuál es la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hace tres cositas, eso está en el Evangelio de Juan, si no estoy mal, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Creo que cuando lleguemos ahí, de pronto podemos traer esto de la blasfemia y relacionarlo, ¿sí? Porque es como
como lo que hace el Espíritu Santo y sería negar una de esas tres cosas, pensaría yo. Pero pues esperemos a llegar allá para ver si de pronto alguien que blasfeme acá en alguna manera tuviera siquiera chance de al otro lado decir, no, es que, pero pues por lo pronto no me atrevería a aseverar absolutamente nada. Entonces continuaríamos en Marcos, pero antes creo que es bueno orar para que el Señor nos revele para poder seguir con esto. Así que Padre, estamos delante de ti, Señor Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que nos muestres a través de tu palabra, que sea tu propio Espíritu Santo revelándonos lo que está allí acerca de Él, del Espíritu Santo, para que nosotros podamos llegar a la verdad de acuerdo a lo que está allí escrito, Señor. Porque realmente tienes que ser tú, es obligatorio que seas tú quien nos revela y quien nos muestra la verdad que está allí escrita, Padre. Podemos ver la palabra, acercarnos, leerla y tal vez intelectualmente analizarla. Sin embargo, para que haya verdad, para que haya revelación, necesitamos que seas tú. Y es lo que te pedimos en esta tarde noche, Señor, que seas tú obrando a través de nosotros, que nos hables, que nos muestres. Pues nada, pa, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Mor, si me colaboras leyendo Marcos del 12, leamos pues la pericopa del 35 al 37. Ok. Dice, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Bueno, entonces aquí nos está hablando acerca de traerse el Espíritu Santo. ¿Y tú qué podrías inferir, ver acerca del Espíritu Santo en esto que vimos? Pues a mí me confirma que pues en algunos encuentros pasados estuvimos viendo que el Espíritu de Dios era el mismo Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que el Espíritu Santo está obrando allí en ese salmo que nos está citando acá la palabra. Entonces esto es como una confirmación de que ese Espíritu de Dios es el mismo Espíritu Santo. Es lo que veo hasta ahora. Dijiste salmo, ¿qué salmo es? Es Salmo 110.1. Salmo 110.1. Yo creo que si quieres, Eduardo, lo lees, porfa. Como para tener contexto de lo que estamos leyendo. Vale, Salmo 110.1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ok. Y pues entendemos que está hablando David, o sea, porque digamos que acá dentro de lo que leímos no dice David, pero pues este salmo fue escrito por David, ¿sí? Por eso en Marcos 12, esperen que ya me perdió. En Marcos 12, 35 dice, como dicen los escribas, que el Cristo es el hijo de David, porque el mismo David, ¿sí? Entonces, decir, cuando dice aquí el mismo David, está referencia al salmista, es decir, a quien escribió ese Salmo 101. Entonces tú dices que allí nos confirma que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. ¿Y por qué dices eso? Porque en encuentros pasados habíamos dicho que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios. Y aquí el Espíritu Santo es el que está haciendo decir a David o escribir estas palabras. Entonces, el Espíritu de Dios es el que lo está inspirando para escribir esto. Porque en el Antiguo Testamento pues no dice Espíritu Santo, sino siempre dice Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Ya. Pero acá podemos ver que ese Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Ya la agarré, sí, ya no es que no había entendido ese pedacito, pues sí. En el Antiguo Testamento siempre se habla del Espíritu de Dios,
o creo que también dice de su Santo Espíritu. Ujú. Si no estoy mal, pero ya teniendo en cuenta eso, pues ya me es un poco más claro. ¿Tú qué ves, Eduardo, en esta porción acerca del Espíritu Santo? A mí, por ejemplo, me llamaba la atención porque el Salmo está viendo hacia futuro, o eso es lo que yo logro entender, ¿sí? Que eso que va a pasar de que el Señor, de que Jehová le dice al Señor, refiriéndose, no sé si se refiere al Cristo, podría ser que se refiere al Cristo o al Mesías, le dice que siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, o sea, lo está viendo hacia futuro. Entonces, uno pues, podría pensar que el Espíritu Santo testifica, o como dijo Caro, me parece una buena palabra, revela hacia futuro, está mirando hacia futuro. Entonces, bueno, me parece también como que curioso. Sí, es ¿O no? como una profecía, ¿no? O sea, Sí, Profetiza. aunque lo está diciendo en ese momento, ¿sí? Porque está, digamos que está diciendo, dijo el Señor, dice Jehová, dijo a mi Señor, ¿sí? Entonces, pero está y diciendo que lo de los enemigos es algo que pues va a suceder, y en el Nuevo Testamento también lo vamos a encontrar, no me acuerdo dónde, pero también repite como esa parte de que los enemigos van a ser postrados delante pues, de Jesús, ¿no? ¿Qué más ven? ¿Qué más ven? y curioso, por ejemplo, que David ni siquiera está viendo al Mesías. O sea, esos salmos, no sé eso cuándo fue escrito, como 1000 años antes, si no, no sé. Bueno, pero muchos años antes de que naciera el Señor Jesús, pero sí sabe la promesa que Dios le había hecho a David, pero pues él no está viendo todavía el cumplimiento, sino que lo está viendo hacia el futuro. Entonces, un dato bien interesante. Ok. Temporalmente, ¿qué podríamos decir del Espíritu Santo? Si hablamos en cuanto a tiempo, Que ha estado todo el tiempo. ¿cierto? Porque a veces, digamos, muchas personas entienden que el Espíritu Santo empieza a obrar después de que el Señor Jesús es glorificado, es decir, muere y resucita, ¿sí? Y viene. Entonces algunas personas pueden llegar a pensar que la obra del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo se da solo en el Nuevo Testamento con el bautismo y en adelante del Espíritu Santo, ¿sí? Pero cuando leemos esto, yo lo que veo, ¿sí? Es que cuando cita a David, precisamente está hablando de, la verdad no sé cuántos años es, pero creo que son hartos antes de Jesucristo, ¿sí? Está mostrando que el Espíritu Santo está desde, ¿sí? De hecho, si uno lo lee en Génesis, desde Génesis 1, ahí se ve el Espíritu Santo, ¿no? Pero que lo están citando desde acá, desde el Evangelio de Marcos. ¿Qué vas a decir, Edwards? Ah, no, nada, 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 Ah, ok. totalmente de acuerdo. Ahorita tomando aire, dije, Aunque va a decir algo. aunque de pronto también que es diferente, ¿no? Es diferente la hora, bueno, no sé, es lo que yo pensaría. Acuérdense, lo que dice Adriana me parece muy importante, que lo que nosotros digamos no es la verdad, sino que nosotros tratamos de mirar lo que está escrito, ¿sí? No es intención de convencer a nadie, sino que podamos entre todos mirar qué es lo que está diciendo y qué es lo que Dios nos quiere mostrar por medio de su palabra. Pienso que la obra es diferente. Entonces, antiguamente, claro, estaba el Espíritu Santo, pero resulta que también estaba profetizado el bautismo del Espíritu Santo. Inclusive Juan el Bautista lo había dicho que él, Jesús, es el que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y cuando resucita les dice a los discípulos, esperen la promesa, quiere decir que todavía no ha llegado esa promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y claro que el ha estado orando, pero bueno, entonces, ¿qué será eso del bautismo del Espíritu Santo? Pues miraremos más adelante a ver de qué es que se trata eso del bautismo del Espíritu Santo. Sí, cuando lleguemos a Hechos creo que ya entraremos como más en ese tema. Y yo creería que más que la obra, yo utilizaría la palabra manifestación, ¿sí? Utilizaría más porque digamos que en este versículo que estamos viendo vemos una manifestación del Espíritu Santo a través de una persona, ¿sí? Y esa persona es David, ¿sí? Y vemos que la manifestación o también la obra que está ejerciendo ese Espíritu Santo sobre David
¿Sería cuál? Pues que está poniendo palabras proféticas. Es que está como revelando, como Sí, profetizando, sería le la está palabra. Bueno, mostrando algo. sí, Sí, o sea, digamos que en cuanto al Espíritu Santo, porque puede ser lo que estamos viendo, o sea, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Sí? O sea, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuál es la obra? Pues en los seres humanos. ¿Sí? O sea, como Ujú, acá estamos viendo, por ejemplo, cómo obró en el Antiguo Testamento. Es un hecho histórico, es un hecho real que está sucediendo en ese momento de la historia, ¿sí? Que es relatado cuando David está haciendo ese salmo, ¿no? Que viene, o sea, y además que es el Señor Jesús quien está trayéndolo en lo que está diciendo, ¿sí? ujú. Entonces, pues es algo muy seguro. Cuando el Señor Jesús dice algo, es lo más seguro de lo seguro que podemos encontrar en la Biblia. Alguien lo dice que la palabra profética más segura es de Jesús, ¿no? Pues porque es el Hijo de Dios. Entonces es Jesús quien está diciendo que David dijo, ¿sí? Es decir, que el Espíritu Santo se manifiesta a través de los hombres, según lo que yo veo, de tal manera que el hombre habla, ¿sí? O no, habla. Y en este caso estaría profetizando, ¿no? O Sí. sea, en David está, está, está profetizando. Y dijo el Señor a mi Señor. Es interesante, algo que veo es que en el Salmo dice Jehová. ¿Cómo es que dice cómo es que dice en el Salmo? Dice, Jehová dijo mi Señor. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Bueno, Estrado de no tus sé, pies. porque hay esa qué, esa ya, porque Pero aquí está como haciendo Jehová no, es el nombre de Dios, acá está haciendo creo que referencia o a sea, como David, Dios, ¿no? el Señor le dijo a mi Señor, diría en otra versión. O sea, Sí, Dios le dijo a Jesús, por leámoslo, decirlo así. Sería Marcos como, 12:36, leámoslo en otras versiones. Estaba leyendo la de los testigos de Jehová y sí trae la palabra Jehová, pero busquemos otra versión. Dijo el Señor ujú. a mi Señor. curioso que no dice, por ejemplo, dijo el Señor al Señor, ¿no? O sea, hace como si el Mesías fuera mi Señor, Su eso es lo que está Señor. diciendo. Ya, Exacto. es que ahí O está sea que es relacionando a que David. tú ahorita estabas diciendo, es que David no está viendo al Mesías, pero realmente a través de ese salmo vemos que, pero que sí David reconocía que había un Señor por encima de él. O sea, aparte de Dios, había otro Señor que estaba como por encima. Sí, Pero creo porque que eso cuando solo se lo dice, pudo dar el Espíritu Santo. claro, porque o sea, porque cuando dice a mi Señor, siento que es David llamándole a Dios mi Señor. ¿Sí? O estoy muy mal. No, Y yo es creo que que ahí está diciendo como, dijo curioso, Dios a mi Señor. Exacto, pero ese mi Señor se está refiriendo al Señor de David. Sí. ¿Qué dice Eduardo? curioso que está colocando el nombre de Dios a la misma altura Del Señor, de este personaje, sí, de de ese mi Señor. Señor. Podría ser el Mesías, los está colocando con el mismo atributo de Señor. O sea, creo que más que Señor, pues no hay. Entonces me parece también muy interesante que los está Sí. colocando. No está diciendo, dijo el Señor al rey de Israel, no, sino que el Señor y Señor, los dos en el mismo. Me Claro, parece no, curioso. no, y en el 37 ya digamos que aclara ese pedacito que estaba diciendo porque está diciendo David mismo le llama Señor, ¿sí? ¿Y a quién está llamándole Señor? Al Cristo. O sea, y ahí dice cómo pues es su hijo. Y además que pues Dios le había hecho la promesa a David
que a través de su linaje, de su descendencia, iba a venir el Cristo. Entonces ahí está diciendo Jesús, si David me está llamando a mi Señor, ¿cómo pues es que yo soy hijo de David? Algo así es lo que él está preguntando ahí en Marcos. Claro. Además, pues viene un versículo a mí, no sé dónde está, me ayudas tú, donde dice que nadie llama a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. No, es el Espíritu Santo. ¿No? O sea, espérate. Sí, ya sé cuál es. Porque Espera. no sé, me parece, porque veríamos algo bien interesante del Espíritu Santo acá. Ay, Dios. Creo que está en Corintios, no recuerdo. Preguntémosle a don Google. Esos Corintios, yo creo que es como segundo. Sí, nadie llama a Jesús Señor. Eso está en primera No, Corintios dice, porque 12. el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor. No, mira, primera Corintios 12, 3, ¿qué dice? Yo sé que nos estamos saltando, pero pues a veces hay que hacerlo. ¿Cuál? Primera Corintios, ¿sí? 12, 3. Dice, ¿Qué por dice? tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Wow. O sea que sí, David está llamando a Jesús Señor por el Espíritu Santo. Y ahí hace, digamos lo que tú ahorita dijiste, Espíritu Dios, Espíritu Santo. O sea, hace también esa... En ese versículo están los dos. Ok, ya llegaremos allá y lo veremos con detalle. Pero lo que me parece muy teso, ¿sí? Acerca de eso y de lo que acá el Señor Jesús está diciendo, es que o es lo que yo veo, ¿sí? En cuanto a la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, y si me equivoco, me corrigen, es que es imposible, ¿sí? Ver a Jesús como el Señor si no nos fuese revelado por el Espíritu Santo. ¿Qué dicen? ¿Muy loco? Pues según Corintios sí. No, y es que es curioso también que hay gente que intenta y pueden que lean y lean y lean y van a cosas y no ven a Jesús. O sea, no lo reconocen como Señor. O sea, definitivamente, claro, debe ser la manifestación de Dios mismo el que le revele para que la gente pueda reconocer quién es Jesús. Que bueno, todos saben. Y sí, Jesús, el Hijo de Dios, y que sana, pero no lo reconocen como Señor. Entonces, bueno, Sí. no me parece. Además que el reconocerlo como Señor es decir, o sea, usted es mi Señor, es mi amo, es mi dueño, es mi rey, y el rey David está llamándole su Señor, el rey, Eso era algo que iba a el preguntar. que lo gobierna. Entonces, eso es lo que está reconociendo David ante el Señor, que hay un Señor por encima de él, que tiene el poder, que lo gobierna, que está debajo, que está sujeto a ese rey, a ese Señor. ¿Qué dice Eduardo acerca de que Jesús sea el Señor? O su Señor. ¿Qué significa, Parece, qué significa? ¿Qué significa que Jesús fuera su Señor? claro, porque eso significa una postura para mí. Por ejemplo, si yo digo que Jesús es mi rey, pues yo debería ser como su siervo, como su servidor o su vasallo, no sé cuál sería la palabra. Y decir que Jesús es el Señor, pues también significa que yo soy su esclavo. ¿Sí? Inclusive hay una parte de la palabra que dice que nosotros somos esclavos del Señor. Sí, obviamente el Señor es un buen amo, no es como en la época de los que maltrataban y violentaban a los esclavos. No, no, no. Es obviamente muy, muy diferente, pero es como esa postura de parte mía. Si Él es mi Señor, pues listo, yo vivo para mi amo. Entonces, bueno, me parece súper chévere. Y cuando dice que Jesús es el Señor, me acordé también de una porción que dice que nadie puede
servir a dos señores. Bueno, refiriéndose en ese pasaje a las riquezas, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno ve a David, pues como así le está sirviendo a dos, o sea, él tiene dos señores, sí, o sea, no es que sean dos diferentes, sino que es el mismo. Pues lo que yo logro entender es que es el mismo y lo está colocando en el atributo de Señor. Entonces me parece también que ahí eso también nos revela de quién es Jesús, quién es el Mesías, el Hijo, el Sí, Señor. sí, eso me parece muy, muy, muy interesante, muy, muy teso. Y además eso de entender la palabra Señor, ¿no? Porque hoy en día, pues uno lo utiliza por educación, ¿sí? Como que desde chiquito uno a la persona que es más grande o que merece respeto, ¿sí? Llamémoslo así como respeto, uno le dice señor, sí señor. De hecho el papá pues no hace muchos años responder solo sí está mal y suena raro, ¿no? Cuando uno a un hijo le dice sí, sí que, sí papá o sí señor. Es chévere porque digamos, esa también cuando dice sí papá uno lo siente como ya se completó la frase. Lo digo en mi caso que tengo pues a mi hija. Pero cuando solo queda como sí, se hace como falta esa otra palabra. Pero digamos que muchas veces ese respeto se queda simplemente en una palabra, ¿no? Pero, o sea, pero digamos cuando uno ve la historia de David y ve cómo actuaba él, pues, y lo que decía Edward, que fue pues bastante importante, creo yo, porque el Señor Jesús está mostrando qué es que alguien sea su Señor. Y se utiliza la palabra servir, ¿no? Entonces, porque digamos que cuando uno ve un reino, pues está el rey y ahí para abajo todos son lacayos, ¿sí? Aún los propios hijos sirven a su padre, ¿sí? Es decir, y la palabra servir, ¿cómo se podría traducir? Hacer algo para, ¿sí? U obedecer. También podríamos utilizar esa palabra, creería yo, ¿no? Entonces, me parece demasiado importante lo que hace el Espíritu Santo en el ser humano. ¿Sí? O sea, porque, ¿qué vas a decir, Eder? Y no sé No, si me estoy callo. pensando, me, Como diría acá. pero claro, por eso cuando el Señor decía que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, es porque uno lo puede llamar rey, uno puede decir, sí, Jesús es mi rey, Jesús es mi Señor, pero si uno no hace lo que él dice, pues eso no tiene sentido. Es como en un reino que haya un rey, pero yo no me dejo gobernar por ese rey. Ujú. Yo digo, sí, sí, yo tengo un rey, pero si yo no me dejo gobernar por él, pues sencillamente él no es el rey de uno. Entonces, bueno, a veces me parecen importantes estos atributos porque si él es nuestro Señor, como dices tú, Iván, claro, nosotros debemos servirle, entregarle la vida, verlo a él como nuestro amo. Y eso a veces como que no le gusta a uno Ujú. porque, porque uno como que dice, hijo de madre, entonces me toca hacer todo lo que él dice. Sí. Pues sí, Sí, Y pues es sí, que sí, sí. la misma Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, wow, sí, sino el que hace la voluntad de mi wow, Padre. sí. Entonces, No, y ahorita que lo estaba escuchando, venía a mí donde en el Antiguo Testamento, no, hay una parte donde dice que hablaste tú del corazón, ¿sí? Que una es eso, este pueblo de me honra de labios. labios, pero su corazón está lejos de mí. Y digamos que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, No, no es el ¿sí? primer mandamiento. Bueno, sí, Primero no tendrás dioses sí, o sea, pero es ajenos. que, está ahí, o sea, como lo dice el Señor Jesús, ¿sí? Cuando le preguntan a él, ¿y cuál es el Sí, primer mandamiento? ¿Sí? Entonces lo digo desde ahí como lo sí. dijo el Señor Jesús, Ujú. no desde como está escrito en Éxodo 20, como la ley, sino cuando al Señor Jesús le preguntan cuál es el primer o mayor mandamiento, y él dice, Ujú. amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, ¿sí? Entonces, para poder amar al Señor con todo tu ser y no solo de labios, pues es obligatorio que el Espíritu Santo obre. Y eso me recuerda a algo, creo que es en el profeta Joel, que el Señor dice, yo daré mi espíritu, ¿sí?
para que ustedes puedan poner por obra mis mandamientos. ¿Sí? Es decir, sin el Espíritu Santo nosotros no podemos poner por obra. O sea, y no voy al hecho de los 10, ¿sí? Porque uno pensaría, no, con el Espíritu Santo los 10, perfecto. No, sino que vuelvo otra vez a como el Señor Jesús lo está diciendo. O sea, poner por obra el amor a Dios es definitivamente exclusividad del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, sin el Espíritu Santo, o sea, la importancia que yo veo del Espíritu Santo en cuanto a esto es total. ¿Sí? O sea, es exclusivo, 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 exclusivo. Y bueno, digamos que esto nos ayuda mucho porque pues uno ya tiene un datico más para cuando uno le ora al Señor, ¿no? O sea, Señor, si usted no me da de su Espíritu Santo, pues me fregué porque no voy a poder amar a Dios. O sea, por más que yo lo intente y Hacerlo mi que Señor. haga y que lea y que me llene y que bueno, sí, o sea, que tenga una piedad así super guaus, sin que Dios a través de su Espíritu Santo nos muestre, nos revele, como lo vimos en Corintios, como lo vimos en el Antiguo Testamento, como lo vimos con Jesús, como lo hemos visto, porque es impresionante cómo cada parte siempre enfoca lo mismo, ¿no? O sea, cada parte de la Biblia encaja de una manera tan espectacular con este dato que algo que, pues bueno, yo me llevo hoy acerca del Espíritu Santo es que es imprescindible para poder ver a Jesús con el corazón, es decir, con todo nuestro ser, como nuestro Señor, y asimismo actuar, que era lo que pues, yo les preguntaba, ¿no? O sea, obedecerlo. Eduardo quiere decir algo. Algo también, sí, total, es que es demasiado impresionante, yo me quedé impresionado, hijo de madre, que uno ni siquiera puede amar al Señor, o sea, con las fuerzas de uno no puede, No. pero también una vez yo pensaba no, como no tengo el Espíritu Santo, entonces yo no amo, sí, entonces ahí es un error, creo que la línea es muy delgada, porque por ejemplo eso es lo que le dice el Señor Jesús a Pedro, cuando le pregunta, ¿me amas más que estos? Eso está en Juan capítulo 21 para que lo miren con más detenimiento. Y entonces él le dice, Señor, pues te quiero mucho, apacienta mis corderos, o sea, siga, le pone a hacer una obra, siga haciendo así, no me ame. Y después va a llegar uno que lo ceñirá y lo va a hacer lo que no quiere hacer, lo que no puede hacer. Y se está refiriendo también al Espíritu Santo. Entonces, claro, nosotros amarlo como Él se merece, ¿no? Con el Espíritu Santo, pero sí igual, ay, con lo que tenemos. Si tenemos este poquito de amor, pues déselo a Dios. Y cada vez Él va haciendo la obra para que uno pueda amar cada vez más al Señor. Pero total, como dice Iván, nosotros sin el Espíritu Santo no Mm. podemos. Pues yo creería que sin el Espíritu Santo no amamos ni poquito, nos quedamos con querer. O sea, y es eso que traigas esa referencia de Pedro, ¿sí? Porque precisamente Pedro le está respondiendo desde su humanidad y antes de que el Espíritu Santo venga. Mm. O sea, eso es muy teso porque antes del Espíritu Santo nosotros queremos, ¿sí? O sea, y el querer no es malo, ¿sí? El querer, a mí me parece que el querer no es algo malo, ¿sí? O sea, es una diferencia ahí, es que yo no sé cuáles son las palabras que utiliza ahí, filos y ágape, bueno, la verdad ahí en el griego sé que hay una diferencia en uno y en el otro, ¿sí? Pero es definitivo, o sea, antes del Espíritu Santo nosotros queremos, utilizando el españolete, ¿sí? Nosotros queremos a Jesús, queremos al hermano, queremos, ¿sí? Es decir, tenemos como una buena intención y esa buena intención pues nos lleva a hacer cosas buenas, ¿sí? Pero el mismo Señor Jesús le dice, siga queriendo, no pare en querer, quiera. Pero va a venir el momento en que va a venir otro, ¿sí? Que es el Espíritu Santo, y en ese momento usted va a pasar de querer a amar. Entonces, sin el Espíritu Santo no se puede amar, según todo lo que estamos, ¿no? Como decía aquí, estamos, puede ser una especulación o puede ser la gran revelación. El Espíritu Santo le mostrará a cada quien a través de la palabra si esto es una gran verdad o una conjetura, pero siento que a través de todo lo que hemos visto, pues me parece importantísimo de verdad la obra del Espíritu Santo en cuanto a cómo vemos a Jesús.
como, yo te estimo, me caes bien, yo te quiero, moacho, hágale, vamos allí. Pero de ahí a dar la vida, a decir, ¿sabe qué? Para las que sea. Mi Señor. Y eso es bonito porque eso nos quita la gloria. ¿Sí? O sea, yo veo que eso, o sea, si yo pudiera amar a Dios sin Dios, pues, entonces ¿para qué el Espíritu Santo si yo puedo solo? ¿Sí? No, con mi fuerza y mi esfuerzo y todo lo que yo hago, voy a poder amar a Dios, pues en mí recae como ese reconocimiento, ¿no? Pero resulta que Dios sujetó todo a Él, entonces si no es por medio de Él, no. Y acá está mostrándolo. O sea, de hecho, David hizo lo que hizo, amó al Señor, obedeció a tal punto, ¿sí? De tener un solo Dios, de esforzarse en obedecer, porque también sabemos que David la embarró y feo, y se lo restriegan a cada nada, pues amó a Dios, porque lo llama Señor, lo sirvió. Entonces, eso me pareció súper chévere, la verdad, que sin el Espíritu Santo no podemos llamarlo, o sea, llamarlo con el corazón, porque cualquiera llama al Señor, cualquiera dice sí, sí Señor, no Señor, por respeto, por admiración, por la razón que sea, porque le cae bien, porque es más viejito, porque es más grande, porque... Pero de ahí a de verdad con el corazón poderlo, entonces bueno, un conocimiento más que nos ayuda para cuando oremos. Si no tenemos el Espíritu Santo, no nos vamos a quedar en un querer. Yo te quiero, Señor, yo te quiero. Okay. ¿Algo más de ahí? No sé qué más puedan ver. No, yo creo que no. Sí. Pues yo no veo nada más. Yo creo que sigamos. Sí. ¿Dónde más? Pues el próximo que yo veo es en Marcos 13:11. Léelo, por favor. Dice: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. No, pero leámoslos desde más atrás. Por ahí desde el 3. Pues, Eduard, ¿tienes otra versión? Para que me hagas el fa de leerlo tú. Aunque yo solo tengo Reina Valera. ¿Leo en Yo Reina Valera? también. Sí, dale de una. Pero desde el 3, Desde, ¿dónde la...? Desde el 3. desde el 3. Uy, joder. Ok. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que habrán de decir, ni lo piensen, sino lo que les fuere dado en aquella hora. Eso hablen, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Desde ahí, Edward, acerca del Espíritu Santo. Ok, que va a haber una época dura, o sea, va a haber una época donde hambres, desastres, van a pasar un poco de caos, más, bueno, es un caos terrible, van a ser como los últimos tiempos, pero resulta que hay una obra que los discípulos tienen que hacer, y entonces ellos tienen que llevar el evangelio,
Pero yo no sé, uno imagínense, uno predicar el evangelio en un momento así tan duro, que yo creo que si uno predica hasta lo matan, bueno, y eso lo vemos ahora, por ejemplo, en varios países donde matan a muchas personas por testificar a Jesús, ¿sí? Pero entonces acá es el cómo, porque uno diría, uy, hijo de madre, ¿yo cómo hago eso? Pues acá lo que está diciendo es que las palabras van a ser dadas por el Espíritu Santo. O sea que precisamente lo que estábamos hablando ahorita con respecto a Pedro, el Señor Pedro está diciendo, Señor, aunque tenga que morir contigo, yo nunca te negaré. Estos otros, yo jamás, aunque tenga que morir contigo, y resulta que después lo está negando 3 veces antes de que el gallo cante. Lo que decía Iván, claro, él quiere, pero no le da, no le alcanza lo que tiene para amar al Señor y es por el Espíritu Santo. Y curiosamente, cuando reciben el Espíritu Santo, todos ellos pueden morir por causa del Señor, o sea, como mártires, entregan la piel, la vida, predicando, haciendo lo que Él los manda hacer. Y entonces parece que en estos tiempos también va a pasar algo similar, o sea, es el Espíritu Santo el que va a poder hacer, el que va a podernos llevar a hacer este tipo de cosas. O sea, acá específicamente está hablando de las palabras. ¿Sí? Dice que no se preocupen por lo que habrán de decir, sino que esas palabras las va a dar el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo que logro más o menos ver. Sí, no, yo también. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿qué palabras? Tú, amor mío. ¿Cuáles palabras? Pues dice que para dar testimonio. Ahí antecitos decía eso. Exactamente. Dice, os llevarán por causa de mí para testimonio, porque delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es que además en Hechos vemos como Pablo fue llevado ante el rey Agripa, el César, mejor dicho, todo el mundo, todas las autoridades así súper guaus. Y él hablaba era acerca de Jesús, siempre, siempre, siempre que tenía la oportunidad de testificar delante de esas personas tan importantes en la época, pues eso era lo que él hacía. Y claro, yo creo que el Espíritu Santo era el que estaba ahí presente en cada momento, porque si nomás a uno en algunas ocasiones le dan nervios y quedó en blanco y no dijo nada, pues claro que el Espíritu Santo era el que estaba allí con Pablo en cada momento. Claro. ¿Qué es un testigo, Eduardo? Curiosa, esas preguntas son muy buenas. Porque, bueno, digamos en el término de derecho y de los abogados, cuando uno ve, por ejemplo, en películas, cuando los llaman allá a la corte y el juez les dice, bueno, abogado, llame a su primer testigo, por ejemplo. Y entonces pasa la persona y yo lo que veo, lo que entiendo de un testigo es el que conoció el suceso, el que le consta un suceso. Entonces son los que dan como la garantía, los que dan, bueno, valga la redundancia, el testimonio sobre algo que pasó. Listo. Eso es lo que yo entiendo Y es así. Entonces ahora yo le pregunto, ¿usted puede dar testimonio de Jesús? ¿Usted puede dar testimonio de que Jesús murió y resucitó? En esa óptica no, porque nosotros no estuvimos ahí. Nosotros estamos creyendo a un testimonio en este caso de los apóstoles, que fueron los que escribieron estos textos. Por ejemplo, Mateo, Juan, Pedro, Marcos, Lucas, Pablo, y ellos son los que están diciendo, mire, esto es certero, y es certero, pero cuando uno ve la obra del Espíritu Santo, ya uno, hijo de madre, espere, ya esto es verdad, no porque me lo diga Pablo o me lo diga Juan, sino porque el Espíritu Santo mismo me está diciendo que es verdad, porque se están cumpliendo todas las señales. Pues bueno, creo que es el Espíritu Santo el que da testimonio. Entonces nosotros si recibimos al Espíritu Santo, pues ahora ya nosotros pasamos de creer al testimonio de los otros solamente, porque no es que esté mal que nosotros le creamos a los testimonios, sino que ya nosotros vamos a poder evidenciarlo. Eso es lo que yo más o menos entiendo. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Tú qué dices, man?
No, pero tú no has hablado, dale. No he hablado un montón de tiempo. Pero de La que esto. menos ha hablado eres tú. Yo siempre. ¿Tú qué dices acerca de eso del testimonio? Porque aquí veo otra cosa recontra importante acerca del Espíritu Santo en cuanto a eso, ¿sí? En cuanto al testimonio. Que en otro lado dice ustedes, creo que es el Señor Jesús que dice, ustedes serán llenos del Espíritu Santo y Y me me seréis serán testigos testigos. en Samaria, en Judea y hasta lo Último de extremo de la tierra, ¿sí? Ujú. Entonces, pues, digamos que me venía ese pensamiento y decía, o sea, yo Iván no puedo dar testimonio porque yo no estuve. O sea, si yo doy un testimonio, mi testimonio no es verdadero, porque soy uno, ¿sí? Y la ley dice que 2 o 3 son los que tienen que dar de testimonio de un suceso. Y en otro lado dice que el Espíritu es el que da testimonio a mi espíritu, ¿sí? Entonces, lo que yo veo es que realmente el que da el testimonio es el Espíritu Santo a través de nosotros, porque es que él más que estar, él, o sea, él estuvo presente desde antes de la fundación del mundo, de hecho es eterno, ¿sí? O sea, el Espíritu de Dios es Dios. Y bueno, eso después lo resolveremos de que el Espíritu de Dios es Dios, ¿no? Que puede decir, ¿cómo así? Eso no lo hemos dicho, no. Entonces, ok, viendo lo que el Espíritu, pues dice el Espíritu de Dios, yo entiendo que hace de pertenencia, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo realmente sabe quién es el Cristo. Es decir, porque lo conoce, porque sabe absolutamente toda la verdad desde el inicio de todo y es el que precisamente puede dar ¿qué? El testimonio, ¿sí? Y su testimonio es verdad porque es el Espíritu de Dios, porque ha estado presente, porque ha sido testigo y aparte ya serían testimonios, 2 testimonios, porque es el del Espíritu Santo y el que yo estoy dando frente a alguien, ¿sí? Pero ese mío es porque el Espíritu Santo me atestiguó primero a mí de que Jesús es el Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el que da testimonio de que Jesús es el Cristo. Entonces me parece, nadie podría dar testimonio sin el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, el cómo a través de la palabra, el Espíritu Santo va a dar ese cómo, o sea, va a poner las palabras que van a salir de la boca de uno, como por ejemplo le pasó con Pablo, ¿no? Cuando lo que tú citabas, que estaba con el rey Agripa y entonces empezó a hablarle. Y además que Pablo no estaba cuando crucificaron a Jesús, Pablo no Ajá, estaba cuando él resucitó, sino ajá, que Pablo es después de. exacto. O sea, eso que está viviendo Pablo es cumplimiento de esto que está pasando acá. Porque a él lo Ujú. llevaron, lo azotaron, le pegaron, le encarcelaron y lo pusieron delante del rey, ¿sí? ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Pablo? Pues dio testimonio de, ¿sí? Entonces me parece, vuelvo y digo, otra vez el Espíritu Santo es exclusivo de que eso se suceda, o sea, de que eso sea una verdad, porque sin el Espíritu Santo yo no podría dar testimonio, ¿sí? O sea, sería una mentira yo ponerme a decir, sí, sí, es que, no, o sea, sería un testimonio falso, un testigo falso, si estuviera hablando por mi propia cuenta. Eso me parece delicado, ¿no? Porque muchas veces uno podría, no, pues ya, yo soy un testimonio por el Espíritu Santo, ¿no? Pero, no sé, ¿qué dice Eduardo? Hasta que se habla. No, es que está muy chévere. A mí también, por ejemplo, me llama mucho la atención que dicen ni lo penséis, ¿cómo es que dice? No se preocupen por lo que van a hablar, ni lo piensen, y a veces, digamos, uno como que trata de organizar. A veces uno como que Prepararse. cree, venga, a ver, yo planeo, organizo cómo es que es el discurso y las palabras, voy a usar esto. Pero entonces acá está diciendo que dice el Espíritu Santo el que habla por medio de nosotros. Sí. Entonces me parece también una locura, no es la obra nuestra ni por nuestras habilidades, no, sino que la obra es del Señor y el Espíritu Santo es el que se encarga de ejecutar, por decir de alguna manera, estas obras. Sí, total. O sea, y lo que dijiste es cierto, o sea, uno siempre va pensando en el camino, bueno, ¿y cómo lo voy a decir? ¿No? Aunque aquí está hablando realmente, o bueno, específicamente de cuando te apresan y te llevan a, ¿sí? O sea, no sé si eso aplica
para absolutamente todo. Cuando yo, por ejemplo, voy a dar una prédica o alguna cosa, entonces no lo pienso, no lo preparo, sino que espero a ver qué el Señor Espíritu Santo me da. Sin embargo, y puede ser, yo escuché a un pastor que decía, yo no preparo las prédicas, ¿sí? Y uno lo escuchaba predicar y wow, predicaba mucho, muy bien. Pero él decía algo, o sea, lo que él sí hacía era llenarse de la palabra. Es decir, él estaba consumiendo palabra. Empezamos 5 minutos tarde, terminamos 5 minutos tarde, para que sea una hora. Y todo eso que está allí dentro de él, entonces cuando llega el momento, es el Espíritu Santo que coge, o sea, como lo que estamos haciendo acá, porque ¿cómo hacemos para inferir todas estas cosas? Y yo creo que poder ver esto y poder traer el versículo y el versículo y el versículo y el versículo y que esto quede tan bien encajado y construido, pues no sé, o sea, o es el Espíritu Santo o somos muy pilos. Obvio no. No somos Sí, pilos. y yo creo que no, yo creo que el Espíritu Santo es el que realmente revela y muestra, ¿no? Y es el que da testimonio. Igual, yo creo que eso es en el momento, ¿no? Porque si uno está lleno del Espíritu Santo, como lo vimos, o sea, como lo acabamos de ver atrás, ¿sí? Si soy yo el que estoy hablando y entonces me cogen la espada y ya, me morí, ya me van a matar, en ese momento yo no, mentiras, yo estaba molestando, nada, me va a poner, no. Pero si uno realmente está dando testimonio por el Espíritu Santo, lo dice, se mantiene y pues córteme la cabeza. O sea, porque ahí mismo dice, y los van a matar, golpear, azotar. Y yo creo que para poder resistir eso, humanamente hablando, solito, con mis propias fuerzas, no, sin el No es Espíritu posible. no sería posible, o sea, o alguna clase de locura, alguna clase de cosa podría llegar a verse porque pues, digamos, digo yo, aquí hablando, Quedó arriba a hablar. antes de que se me olvide, y ya le doy paso a ver para terminar, esta gente que se inmola, ¿no? Que se pone una bomba y ¡puf! Por el Espíritu Santo o porque tienen una creencia tan absurda de que se matan creyendo que están sirviendo a Dios. Entonces es algo que es bastante, no sé, un poco difícil de asimilar, creería yo. ¿Qué dice Eduardo? Con respecto a lo que te estabas diciendo, claro, es que, por ejemplo, uno ve los casos de los apóstoles, o sea, después que recibieron el Espíritu Santo, y uno ve, por ejemplo, en la iglesia, a Esteban, por ejemplo, que le están ahí apedreando y él está ahí como que perdónalos y ya me voy contigo. O sea, ¿cómo se hace eso? O sea, la madre, demasiado impresionante. O uno diría, bueno, pues dar la muerte es muy fácil, pero dar la vida como lo hicieron todos estos personajes que de verdad, ay, uno ve a Pablo en una parte que dice que sufrió, fue naufragó y pase hambres y enfermedades, un poco de cosas. Bueno, no me acuerdo qué fue lo que padeció, pero sí le tocó duro. Y él hacía con ese amor siempre todo el tiempo. O sea, dijo, madre, eso es posible solamente con el Espíritu Santo. Yo, por ejemplo, me pongo a ver eso en mí y yo digo, no, pues madre, si apenas a uno medio le dicen algo, medio pasa algo malo y uno ya está de pronto renegando, ya está uno ahí, no, es que madre. Y poder hacer todo eso por el Espíritu Santo, pues me parece una maravilla. Y me ilusiona bastante y me parece demasiado bonito que nosotros podemos ser testigos, o sea, por medio del Espíritu Santo. Y es una promesa que es para todos. O sea, no es solamente para, ay, no, estos que tienen el privilegio que encontraron el conocimiento oculto. No, para los que creen y permanecen, uno puede ser testigo de eso. Entonces me parece demasiado chévere. Y bueno, hoy no salimos de pronto bastante, pero creo que fue muy chévere. Ah, sí. Por ejemplo, el Señor dice, si nosotros siendo malos damos buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu a quien se lo pide. Entonces, bueno, eso ya lo miraremos más adelante también, pero lo podemos pedir y es para todos, para el que lo quiera,
quiere dar testimonio de Jesús, pues es solamente como el querer, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí, como no está la patrona, entonces, Sí, pues, acá hacemos ¿cómo es que fiesta dice? Cuando no aprovechando. está el gato, los ratones hacen fiesta. Sí o sí, no, 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 no se vaya por allá. Pero, pero, Aprovechamos. pero me parece, o sea, yo me llevo eso y espero que todos, o sea, que definitivamente con esto, todo nuestro esfuerzo, o sea, como el siquiera pensar que yo me puedo esforzar lo suficiente para lograrlo hacer, queda por el piso, o sea, queda sin fundamento. Sí, o sea, con esto nos quitamos toda gloria, reconocimiento, o sea, todo aquello que nosotros siquiera podamos llegar a pensar acerca de que nosotros podemos hacer para o por Dios. Chao. O sea, sí o sí tiene que ser el Espíritu Santo. Y como tú lo decías, eso está en los evangelios y dice cuánto más. O sea, si nosotros realmente queremos y creemos, Dios nos lo va a dar. De hecho, en otro lado vamos a ver que es una promesa. Entonces, y Dios no miente. Entonces, esto nos motiva, nos llena mucho y vamos a poder ver, porque viene a mí un pedazo de que es muy confrontante cuando el Señor Jesús les dice, no se vayan hasta que sean investidos de poder. Sí, es decir, como venga, no vayan a hacer tal cosa hasta que ustedes, y ahí es cuando viene a mí el cuestionamiento y lo dejo. ¿Cómo hace uno para saber si ya estoy listo, si yo ya estoy lleno y definido? Y no es por mis ganas, no es por mi esfuerzo, como que no, es que yo tengo que hacer y entonces sí le hago y me esfuerzo y me arrastro y araño y resulta que soy yo en mis ganas y mi esfuerzo y no logro nada. O tal vez logre algo, pero sería muy chévere que el Señor nos revele a través de este estudio cómo podemos estar súper seguros de que ya tenemos el poder, ya podemos salir y darla con toda sin que nos equivoquemos y creamos que somos nosotros. Porque creo que muchos podemos estar sufriendo tal vez, o haber sufrido o sufrir de ese que por emoción y porque, es que yo ya creí, yo ya, y entonces me estoy saltando el pedacito. Entonces, bueno, creo que ahora sí, 1 hora exactica del estudio de 7 a 7. Y si quieres, Eva, nos regalas una oración y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Y continuamos con esta buena charla. Claro que sí, Padre, gracias Señor por tu palabra, que ay, es demasiado hermosa, Señor. Tu palabra nos da vida. Ayúdanos, queremos recibir esa vida, queremos ser testigos tuyos, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. No queremos solamente saberlo, Señor. Sí, chévere la promesa. No, queremos recibirlo, Señor, y vivir en plenitud contigo. Sabes que no podemos con nuestras fuerzas. Mira nuestro corazón, Señor, disponlo, prepáranos, Señor, y úsanos de manera poderosa, Señor. Nosotros queremos, Señor, queremos. Ven, llénanos de tu espíritu, bendice cada una de las personas, por mi hermano Iván, Señor, por Caro, por todos los que están escuchando, bendícelos, ayúdalos, guárdalos. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén.